Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a estudiar el libro de Santiago. Amén. Vamos a estudiar Santiago, vamos a empezar del capítulo Santiago capítulo 1. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche. Y sin reproche le será dada. Amén. La palabra de Dios nos dice hoy de que cuando nosotros tengamos falta de sabiduría, debemos pedirle a Dios. Muchas veces nosotros cuando tenemos falta de sabiduría, lo que hacemos es irle a pedir que nos enseñe de pronto los mismos pastores, aunque pues obvio sí debemos someternos a los pastores y hay que pedirle la sugerencia a ellos, ¿no? Pero igualmente, siempre cuando vamos a leer la palabra, tenemos que primero orar y pedirle sabiduría a Dios para que Él nos dé revelación de su palabra. ¿Amén? Porque muchas veces, por lo menos hoy en día, podemos ver que hoy estamos en un tiempo muy peligroso, ¿no? De lo que es la apostasía. Como hay mucha apostasía, entonces podemos mirar pastores que ya hoy en día están conforme a sus propias concupiscencias. ¿Amén? Y como dice el apóstol Pedro, que vendrán tiempos peligrosos. El apóstol Pablo dice que vendrán tiempos peligrosos donde no sufrirá la sana doctrina. Amén. Y se amontonarán pastores conforme a sus propias concupiscencias. El apóstol Pedro dice de que harán mercadería de vosotros. ¿Amén? Que por avaricia harán mercadería de vosotros. Entonces está hablando de que hay una apostasía. Entonces, como estamos en un tiempo de mucha apostasía, entonces lo más recomendable hoy es que cuando nosotros necesitemos estudiar algún tema de la palabra de Dios, es mejor que nosotros oremos para que Dios nos dé sabiduría. Amén. Para poder entender sus escrituras. Por eso Él dice en Santiago capítulo 1, versículo 5, nos está diciendo eso. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Amén. Entonces el Señor nos va a dar sabiduría. En el libro de Mateo y Marcos y Lucas también dice que qué padre de nosotros que si nosotros le pedimos pan, nos va a dar una piedra. Amén. Entonces dice mucho más nuestro Padre Celestial, el que pide el Espíritu Santo nos dará el Espíritu Santo. ¿Amén? Y sabemos que el Espíritu Santo es el que nos enseña, nos ministra y nos redarguye. ¿Amén? Entonces el Espíritu Santo es el que viene y nos da la sabiduría para entender la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo todo lo escudriña hasta lo más íntimo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el Espíritu Santo, el que va a escudriña, el Espíritu Santo sabe las cosas de Dios, entonces el Espíritu Santo viene y nos transmite a nosotros esa enseñanza. ¿Amén? Entonces tenemos que siempre siempre que vamos a estudiar la palabra, debemos pedirle la sabiduría a Dios. ¿Amén? Que Dios nos va a dar la sabiduría sin reproche. ¿Amén? Bueno, vamos a estudiar ahí mismo Santiago capítulo 1, versículo 12. ¿Amén? Santiago capítulo 1, versículo 12. Aquí en este tema va a hablar de lo que es el pecado en sí. ¿Amén? Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando
haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Ven? Entonces aquí empieza, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ya ha resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida. Entonces el Señor nos está diciendo que nosotros debemos ¿qué? Soportar ¿qué? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces nosotros debemos soportar ¿qué? La tentación. Amén. Porque cuando ya hayamos resistido la prueba, recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y qué es lo que Dios nos ha prometido a nosotros? Que si nosotros vivimos en santidad, vamos a obtener ¿qué? La corona de vida. Quiere decir que la vida eterna. ¿Amén? ¿Qué más regalo que Dios nos puede dar a nosotros que Él nos dé ¿qué? La vida eterna? Amén. Dios en ningún momento a nosotros nos ha prometido que nos va a dar una casa, que nos va a dar un carro, que vamos a ser millonarios, como hablan todos los del G12, todos los que tienen la doctrina de la prosperidad. No. Dios nos está prometiendo a nosotros únicamente es que la corona de vida. ¿La vida qué? Eterna. Amén. Entonces sigamos. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Entonces miren, nos está diciendo aquí Santiago de que Él que Dios no tienta ¿qué? A nadie. Amén. Porque Él no puede ser tentado por el mal. ¿Amén? Entonces cuando nosotros seamos tentados, nunca podemos decir que somos tentados ¿qué? Por Dios. Porque cuando nosotros somos tentados, no somos tentados por Dios, sino que vamos a ver el versículo ¿qué? 14, para mirar por qué somos tentados nosotros. Santiago, capítulo 1, versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Amén. Entonces, mire, la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros pecamos no porque Dios nos tente, aún yo puedo decir que ni porque el diablo nos tente, no, sino que cada cual de su propia concupiscencia es que viene y peca. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, siempre nosotros debemos hacer ¿qué? Resistir al pecado. Amén. Y inmediatamente, ¿qué? El diablo huirá de vosotros. Entonces, mire, concupiscencia, aquí la palabra de Dios, concupiscencia quiere decir nuestros deseos carnales, eso es concupiscencia. Entonces, cuando alguien, por lo menos, si usted es seducido, supongamos ejemplo, a adulterar o a fornicar, es porque usted tiene esa concupiscencia, ese deseo de estar ¿qué? Con una mujer, porque usted la vio bonita, por eso. Entonces, por eso es que usted es atraído, y una vez de que usted es atraído, va y peca. Y una vez que usted peque, entonces dice que da ¿qué? A la luz la muerte. ¿Entiende? Porque entonces si tú murieras en ese momento en pecado, irías ¿qué? Al infierno. Está hablando de una muerte espiritual. ¿Ven? Igualmente, si usted de pronto es una persona que le gusta mucho la avaricia y usted ve un negocio que es bueno y que se puede lucrar, entonces su concupiscencia porque usted es avaro hace que usted haga un negocio fraudulento y termine que estafando a la persona. Entonces aquí usted comete ese pecado de avaricia y también da a la luz que la muerte. ¿Amén? Entonces por eso el Señor dice que cada cual somos que seducidos es por nuestra propia ¿qué? Concupiscencia. Amén.
Entonces no debemos satisfacer, por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros no debemos satisfacer los deseos de la carne. Versículo 16, Santiago 1:16 dice: Amados hermanos míos, no os cerréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Entonces el Señor dice que no erremos, que no nos equivoquemos, que toda buena dádiva viene ¿qué? De lo alto, viene de Dios. Amén. Entonces todo lo que es bueno, todo lo que es puro, viene de parte ¿qué? De Dios. Si nosotros ya hacemos el pecado, es porque viene ¿qué? De vuestra propia concupiscencia, porque nos gusta estar ¿qué? En pecado. Amén. Sigamos ahí mismo, Santiago capítulo 1, versículo 26. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Amén? Otro punto que dice importante aquí el tema de Santiago hoy es de que nosotros debemos que refrenar la lengua. Amén. Porque sabemos que nosotros que con la lengua también podemos hacer que demasiado daño. Porque si usted le gusta mucho el chisme, usted puede destruir ¿qué? Un hogar con los chismes, o puede llevar a otra persona a pelear y termina eso ¿qué? En una tragedia, de pronto una muerte o algo. Amén. Entonces, otro punto que nos dice Santiago es que debemos refrenar ¿qué? La lengua. Versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces, mire, la religión buena prácticamente es que debemos nosotros que ayudar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Amén. Santiago también aquí en el mismo libro, él habla de que nosotros debemos que ayudar a las personas necesitadas. Amén. Porque dice que dice que la fe sin obra es muerta. Amén. Por eso dice que debemos que ayudar a las personas. Sigamos en las tribulaciones que vamos. Dice: y guardarse sin mancha del mundo. ¿Amén? Entonces todo cristiano debe guardarse ¿qué? Sin mancha del mundo. En pocas palabras, debe vivir una vida en santidad. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. El apóstol Pedro dice que sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Amén. Entonces la conclusión del estudio de hoy es que debemos vivir ¿qué? Una vida en santidad. Amén. Porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones.